Hola, hoy hablaremos de finanzas. Tenemos diferentes tipos de finanzas. Entre ellas están las personales, las corporativas, las bursátiles y las públicas. Empezaremos hablando de finanzas personales. Yo creo que quienes tenemos el deseo de dedicarnos a las finanzas o tenemos como carrera dedicarnos a las finanzas, no podemos caer en el dicho que dice casa de herrero, cuchillo de palo, puesto que para ser parte del mundo financiero a una escala más grande, primero debemos ser expertos en nuestras propias finanzas. Las finanzas personales son esas decisiones que tú tomas que afectan tu vida económica. Entre esas decisiones tenemos en cuenta o se tiene en cuenta el ciclo de vida en la que estás. Si eres más joven, si ya estás en una edad más avanzada, ya tienes familia, o si ya estás en edad de retirarte, de esto dependerá el perfil de riesgo. Generalmente, aunque no es una regla de oro, quienes son más jóvenes son más agresivos en sus finanzas. Quienes están pues en edad media son de riesgo moderado y quienes ya están en la edad adulta son más conservadores. Pero esto, como les digo, no es una regla de oro. Para esto, pues para ver cómo van las finanzas personales, yo he tomado un ejemplo del libro de Santiago Rodríguez y he sacado estos pequeños conceptos. El primero que nos habla es de un plan financiero. No contar con un plan financiero demora el proceso de construir un patrimonio y lograr metas de vida. Es muy importante que tú te plantees una meta y que hagas seguimiento a esa meta para lograr aquello que financieramente quieres lograr. Para esto tenemos que tener en cuenta la liquidez y el ahorro. ¿Cuánto dinero tengo y cuánto dinero estoy ahorrando? La riqueza de una persona que no ahorra dependerá de las variantes de las circunstancias de vida. Por ejemplo, si en este momento tienes un buen trabajo, tu estilo de vida será bueno, pero si por alguna razón ese ingreso en tu trabajo disminuye, tu estilo de vida también va a disminuir. Pero si tú tienes ya un ahorro programado, es posible que logres estabilizar ese estilo de vida. Para eso es importante conocer tu estado financiero. Si no conoces tus finanzas, si no conoces tus planes, tus metas, tus recursos, no será posible alcanzar esos sueños. El estado financiero te permite conocer la situación de desempeño financiero durante un lazo de tiempo. Para eso vamos a cuál es el flujo de caja. El flujo de caja es el listado que tú deberías hacer de entradas y salidas del dinero y cómo están variando esto a través del tiempo. Porque el flujo de caja dependerá del ciclo de vida en la que estés, de la fase laboral, del tipo de trabajo, del tamaño de tu familia y pues del comportamiento de consumo que se tenga en tu casa. Si tú ya conoces todo esto, lo anterior, es muy importante hacer una inversión. Pero para eso hay que tener algo en cuenta y es que para hacer una inversión tú debes educarte financieramente, porque uno no debe invertir en lo que no conoce. Esta inversión te podrá dar una tranquilidad en tu futuro financiero. Si tú tuviste una buena vida financiera y lograste ahorrar bien, en un futuro podrás estar estable económicamente y no seguir trabajando hasta una edad muy adulta, sino que pues ya tendrás una vida más plena. Para esto les voy a compartir un ejercicio que yo practico que se llaman los 6 jarrones, que me parece para este momento de mi vida pues que funciona muy bien. Esto consiste en distribuir tus ingresos en diferentes porcentajes para, para poder tener un ahorro y para tener un plan de vida. Este es mi plan financiero. Estos porcentajes dependerán de los ingresos que tú tengas en tu vida diaria. Yo dedico un 55% a vivir, que significa que pues yo con eso contribuyo con el arriendo, contribuyo con el mercado, etc.
son necesidades básicas. Luego tengo un 10% para inversión. Ese 10%, si no es mucho y no alcanzo a hacer una inversión muy grande, si bien no alcanzo a hacer una inversión muy grande, lo ahorro hasta que logre adquirir una inversión. En este momento es muy fácil hacer una inversión, por ejemplo, en acciones y valores que ya se pueden comprar por aplicación y pues son muy accesibles al público. Luego está en educación. Este se ahorra para gastos de universidad, para pagar el semestre o por si tú te quieres especializar en aquello a lo que te dedicas. Un 10% para mí. Es muy importante sentir que vale la pena por lo que estás trabajando y no dedicarlo todo pues a ahorros. Es importante tener ese momento para ti y si dado el caso que es muy poquito, pues que tú ahorras para ti muy poquito, lo puedes ahorrar y gastarlo en algo que quieras o en una meta que te quieras comprar. Luego está el ahorro que se utiliza para necesidades, para urgencias. Ese ahorro tú lo tienes, lo puedes utilizar para comprar algo que quieras en el futuro, pero también se utiliza para emergencias. En mi caso, yo no tengo hijos, pero tengo perros y muchas veces ellos se enferman, entonces se utiliza este jarrón para cuando ellos se enferman. Si pues ya tengo muchos ahorros y pues digamos que no ha pasado ningún evento, yo lo que hago es partir esos ahorros, la mitad lo junto con la inversión y lo compro, pues compro alguna inversión, pero nunca dejo vacío la parte de los ahorros. Por último, está un 5% para dar, porque para mí me parece que es muy importante retribuir es aquello que recibes. Esto no solamente pues, lo puedes utilizar para donar en caridad, sino también para regalar para tu mamá, un regalo para tu mamá, para tu pareja, para tus hijos, etcétera, que me parece muy importante y satisfactorio. Bueno, ahora hablaremos de las finanzas corporativas. Esas finanzas corporativas son aquellas que toman de las decisiones que toma una empresa para gestionar de manera correcta sus recursos, haciendo análisis, haciendo planeación y control de la inversión. Los principios, bueno, algunos principios que se ve en las finanzas corporativas son la diversificación de riesgos. Quienes se dediquen a este punto deben gestionar el riesgo y diversificar la inversión, como aquello que dice no poner todos los huevos en una sola canasta. Luego tenemos el ciclo financiero y gestión del capital del trabajo. En este punto, quienes se dediquen aquí deben gestionar los activos y los pasivos, garantizar la liquidez de la empresa y el tiempo que tarda ese efectivo en convertirse en más efectivo mediante una operación de algún negocio. Luego está el equilibrio entre riesgo y retorno. En este punto se debe equilibrar el riesgo y el retorno del dinero. Hay que tener muy en cuenta que debe calcularse que las inversiones con mayor riesgo tienen mayor retorno, pero se debe calcular cuidadosamente este punto porque puede llegar a ser peligroso para la empresa. Luego está la eficiencia del mercado. Es difícil, yo creo que todas las empresas están bajo este término que dicen que es muy difícil retornos extraordinarios sin asumir riesgos adicionales. Las empresas deben estar muy conscientes de esto, que aunque no siempre pase, ellos o se debe trabajar bajo la premisa de que esto siempre va a pasar. Luego tenemos el valor temporal del dinero. Aquí hay que tener muy en cuenta, y quienes se dediquen en este punto deben calcular el cambio que tiene el dinero a través del tiempo. Ahorita para este febrero del 2025, por ejemplo, tenemos que el valor del dólar con respecto al peso ha cambiado como era en el 2024 y que eso ha afectado ya sea de manera positiva o negativa a algunas empresas. Luego tenemos el costo de capital. Aquí
Quienes se dediquen a este punto deben evaluar la rentabilidad del proyecto y las inversiones, evaluar el neto y tomar las decisiones de inversión. Por último, tenemos la gestión de deuda y apalancamiento. Aquí deben calcular la operación y la inversión, o sea, tienen que calcular el equilibrio que debe tener entre deuda y capital sin asumir un riesgo excesivo. Se sabe que las empresas sí tienen la capacidad de asumir un riesgo, pero este no debe poner en riesgo la economía de la misma. Ahora vamos a hablar de las finanzas bursátiles. Las finanzas bursátiles son un mercado de valores que nos permitan canalizar el capital a mediano o largo plazo de los inversores en empresas y administraciones públicas. Algunos productos que nos ofrecen o inversiones disponibles son productos de renta fija, que son préstamos que las empresas e instituciones públicas reciben a sus inversores por un tiempo determinado. Luego tenemos los productos de renta variable. Estos productos son invertir en acciones que al invertirlas te conviertes en copropietario y participas en una porción de esa adquisición. El rendimiento de esta inversión está ligada a la evolución y la cotización de las acciones que compraste. Luego están los productos derivados. Un valor derivado depende del precio de un activo. Los derivados sirven para trasladar el riesgo de aquellos que quieren cederlo a aquellos que quieren adquirirlo. Por ejemplo, eso sería como una compra de cartera. Luego están los fondos de inversión. Estos fondos de inversión son colectivos, son resultados individuales que determinan la función y rendimiento de un colectivo. O sea, un fondo de inversión es un patrimonio sin personal jurídico que está formado por un grupo de personas inversores. Ahora vamos a hablar de las finanzas públicas. Las finanzas públicas son la gestión y administración de recursos financieros del Estado. El uso de recursos para cubrir las necesidades y objetivos públicos es cómo maneja el dinero y cómo se maneja y cómo se gasta el dinero en el gobierno. Para esto vamos a abordar unas áreas que tiene el gobierno. En estas son ingresos públicos. Esos ingresos son obtenidos de impuestos, tasas y contribuciones y emisión de la deuda, y estos ingresos se usan para financiar actividades de gobierno. Luego tenemos el gasto público. Este gasto está destinado a la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad, el bienestar social y el aporte a las deudas que tenga el gobierno. Luego está la deuda pública. La deuda pública es un préstamo a nivel nacional o internacional para financiar actividades. En este punto se debe tener muy en cuenta y se debe ser muy cuidadoso para evitar problemas financieros en el futuro. Luego tenemos presupuestos públicos. Este presupuesto es un documento clave de administración de finanzas que tienen acuerdos de las prioridades que tiene el gobierno nacional. Es un plan detallado de ingresos, egresos y presupuestos que tiene el gobierno. Luego vamos con política fiscal. Esta política son decisiones estrategias que adopta el gobierno para gestionar esos ingresos y esos egresos, manteniendo el equilibrio económico y promoviendo el crecimiento del país. Resumiendo todo esto, tenemos que las finanzas personales son aquellas que nos sirven para educarnos financieramente a nivel personal. Las finanzas corporativas son aquellas son aquellas decisiones que toman las empresas a nivel económico. Las finanzas bursátiles
son aquellas que podemos adquirir para tener una rentabilidad a mediano o a largo plazo. Y las públicas, las finanzas públicas, son aquellas que administra el gobierno para tener a flote este país. Muchas gracias.